Voy a procurar ser breve, aprovechar al máximo el tiempo que dispongo para compartir la palabra con usted. Y bueno, siguiendo un poquito con la temática de la semana pasada, ¿cuántos vinieron la semana pasada? A ver, levante su mano. Estuvimos hablando sobre la oración. Vimos un milagro sorprendente, sobrenatural, la semana pasada con el huracán, ¿recuerda? En verdad que pudimos ver la mano de Dios. Algunos le atribuyen a Peña Nieto el huracán, pero pues yo no creo que sea tan poderoso como para haberlo mandado, ¿verdad? Sin embargo, fue una realidad. Ya le platiqué, aquí mi buen amigo Roberto Cirate, que trabaja es empresario en la radio, y él me enseñó fotografías de una antena de radio allá en Manzanillo, ¿verdad, Roberto? Una antena de radio que son diseñadas para soportar vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Y esta antena quedó hecha pedazos, como si la hubieran agarrado y así aplastado, como un bote de plástico. Así quedó la antena. Significa que fueron vientos de más de 250 kilómetros por hora los vientos que tocaron la tierra. Sin embargo, vimos la mano de Dios, estuvimos orando, estuvimos clamando. Y por eso es que empezamos a hablar la serie de la oración. Porque la oración es importante. Digan conmigo, la oración es importante. Ahora, tal vez hemos tenido muy poca experiencia en la oración, o tal vez la experiencia que hemos tenido con el orar ha sido frustrante, y ahorita le voy a explicar por qué. Pero mire lo que dice la Biblia, Salmo capítulo 65, el verso 2 dice: porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Verso 5: fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras, oh Dios, nuestro Salvador. Eres la esperanza de todos los que habitan la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. La Biblia dice que Dios responde nuestras oraciones, ¿verdad que sí? Sin embargo, estoy seguro que muchos aquí hemos tenido experiencias malas con respecto a la respuesta a una oración. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando de pronto vamos a galerías o a andares, o vamos a una plaza comercial, nos estacionamos, sacamos el ticket o la moneda, ¿verdad? Que ahora ya están dando la moneda ya en galerías. Sacamos la moneda y luego ya cuando salimos vamos a pagar al cajero y resulta que el cajero no funciona, o no agarra el ticket, o le echo la moneda y no me da el cambio, o no responde. ¿Cómo te sientes cuando no responde bien un cajero? O tal vez llegaste a la clínica, llegaste a una oficina gubernamental, tenías sed y agarraste tu moneda de 10 pesitos, le echaste a la máquina dispensadora de refrescos y entonces se traga tu moneda. Y empiezas a golpear la máquina. ¡Ay, máquina ratera! ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? Porque no cumplió tus expectativas, ¿verdad? No hizo lo que tú esperabas que hiciera. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando vas a otro lugar en donde tienes que disponer a lo mejor un cajero automático en el banco y no funciona. Estoy seguro que la próxima vez que vayas a ese lugar te la pensarás 2 veces para usar la misma máquina. ¿Cierto o no? Pues llegas a galerías y dices: no, este cajero nunca funciona, mejor me voy a otro. Y te vas a la de parte de arriba de Sears, que ese siempre está funcionando, ¿verdad? Llegas y dices: este sí funciona, te vas a la segura. ¿Por qué? Porque cada vez que pruebas algo y no funciona, te decepciona, te frustras y entonces lo dejas de usar. ¿Cierto o no? Aquella persona que dice: oye amiga, ay, tengo la receta secreta para bajar de peso. Y mira, esta es la dieta, síguela al pie de la letra y vas a bajar de peso. Y ahí estás tú siguiendo la dieta y dejas de comer ciertos alimentos y comes ciertas horas y comienzas a desarrollar esa dieta. Y pasa un mes y te das cuenta que en lugar de bajar subiste. Porque ahí la hojita decía: coma 5 veces al día. Y estabas entrándole 5 veces al día de lo lindo, ¿verdad? Y resulta que no funcionó la dieta. ¿Qué haces con esa dieta? ¿Por qué? Porque no te... A ver, ¿está aquí conmigo o no? ¿Estamos acá o no? Porque no te funcionó. Cuando algo no nos funciona, tendemos a dejarlo. Es la naturaleza humana, ¿cierto o no? Escúcheme, ponga atención por favor. Muchas veces hemos orado
y nuestra oración no ha sido respondida como esperábamos. Y entonces, como no se responde como yo esperaba, entonces comienzo a decepcionarme y a desanimarme. ¿Cierto o no? Porque se supone que la oración funciona, pero como no veo respuesta, como no veo el resultado, como no veo que sea funcional o que no responda a mis expectativas en el tiempo y forma como yo quiero, entonces comienzo a decepcionarme y dejo de hacerlo. Pero hoy estoy aquí para decirle, número uno, lo que la Biblia dice con respecto a la oración. Y número dos, le voy a leer un artículo que no lo escribió un pastor, no lo escribió un predicador, no lo escribió una iglesia, una denominación, lo escribieron los científicos. ¿Quién lo escribió? Un grupo de científicos hicieron estudios científicos y escribieron este artículo. Escuche, por favor, ponga atención. No se me ande moviendo ya, quédese quietecito en su lugar. ¿Sale? Si usted siente como que tiene lombrices, tome ahí un lomojo, ¿cómo se llama? Para que estemos quietos en el lugar. Las pruebas científicas del poder de la oración. Escuche, pruebas científicas del poder de la oración. Más y más investigaciones médicas de los principales hospitales y universidades de los Estados Unidos están demostrando de manera concluyente que creer en Dios es realmente bueno para las personas. ¿Por qué? Han demostrado los científicos que quien cree en Dios es más saludable, es más feliz e incluso vive más tiempo. ¿Quién lo está diciendo esto? Un artículo científico que salió el 16 de julio del 2013. El doctor Harold G. Koenig, perdone mi pronunciación, Harold G. Koenig de la Universidad de Duke dice: estudios han demostrado que la oración puede evitar que la gente se enferme. Y cuando ellos se enferman, la oración puede ayudar a recuperarse más rápido. Lo está diciendo un científico. Está confirmando lo que la Biblia enseña. Porque muchas veces la gente tiene que ver pruebas. Son como Santo Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no. Pero la Biblia dice: dichosos los que sin ver, y eso somos tú y yo, porque no vimos pero creímos, ¿verdad que sí? Sin embargo, los científicos no. Los científicos necesitan pruebas. A mí demuéstramelo. Yo quiero hacer estudios, quiero hacer exámenes. Compruébamelo científicamente. Bueno, científicamente los estudiosos, los científicos, los doctores están demostrando que la oración es efectiva, es eficaz. Y cuando una persona ora, cuando una persona pone su fe en Dios, puede ver resultados asombrosos en su propia vida. Lo están diciendo los científicos. Mire, escuche, un análisis exhaustivo de más de 1500 estudios médicos de renombre indican, escuche, ponga atención, las personas que son devotas y tienen una mejor salud mental y una mejor salud física. ¿Sabe por qué hay tanto loco en la calle? Ya se dio cuenta por qué, ¿verdad? Aunque a nosotros nos dicen locos, ¿verdad? Nos dicen locos porque creemos en alguien que no vemos, pero Dios. Este estudio o estos estudios de más de 1500 estudios exhaustivos de médicos de renombre, dice el doctor Koenig que hicieron 125 estudios que se examinaron y examinaron la relación entre la fe y la salud. Y concluyeron, de 125 estudios, 85 personas mostraron que los que van a la iglesia, de 125, 85 que iban a la iglesia regularmente, vivían más tiempo. Vivían más que los que no iban regularmente a la iglesia. ¿Cuántos de entrada esto ya es una ventaja? Por eso no deje de venir a la iglesia. Porque si usted viene a la iglesia, usted puede vivir más. Puede vivir más. ¿Sabe por qué? Esto es espiritual. Porque cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos da fuerza, la palabra de Dios nos da fe, la palabra de Dios nos quita toda ansiedad, toda carga, toda preocupación. Y obviamente una persona que vive más ligera,
puede vivir más años y en mejor calidad de vida, ¿cierto o no? Que la gente que no conoce a Dios, que la gente que no escucha la palabra de Dios. Escuche, el doctor Koenig, director del Centro Duke de la espiritualidad, la teología y la salud, y autor de varios libros autorizados sobre la fe y la sanidad, dice que es sorprendente el estudio publicado en el Southern Medical Journal el año pasado, es decir, el 2012, que demostró que la oración tiene un notable efecto en los pacientes con problemas auditivos y con deficiencias visuales. Después de sesiones de oración, estos pacientes mostraron mejorías significativas visuales, dice el doctor Koenig. Es más, dice: los beneficios de la práctica de la oración y de asistir a la iglesia, en particular la participación en un grupo o una comunidad de fe y el compromiso religioso, hace que las personas sobrelleven mejor cualquier tipo de crisis. ¿Me está escuchando o no? Cuando una comunidad se une, cuando un grupo de personas que desarrollan una fe en Dios tienen problemas, dice este estudio científico, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los científicos, cuando esta gente se relaciona en una comunidad de fe, entonces puede hacer más llevadera sus problemas. ¿No es eso interesante? ¿A cuánto les agrada la idea? En el 2006, investigadores de la Universidad de Texas descubrieron que cuanto más a menudo se va a la iglesia, se vive más tiempo. Escuche, la asistencia a la iglesia se asocia con la mortalidad de adultos de una manera gradual. Dice Knox que hay una diferencia, escuche, hay una diferencia de 7 años en la expectativa de vida entre una persona que asiste a la iglesia, que tiene su fe puesta en Dios, y otra persona que no cree en Dios. Óigame, son buenos 7 años, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Cuántos quisieran, además de los años que Dios les determinó vivir, que se les agregaran otros 7 años más? Digo, si te agregan 7 años más y no sabes ni para qué, pues bueno, pues entonces ni al caso, ¿verdad? Porque es lo mismo que tengas 50 años o 100 años si no sabes ni para qué los estás viviendo. No hay nada más terrible en la vida de un ser humano que vivir sin saber para qué. No hay nada más frustrante, más terrible. La pérdida más terrible del ser humano es vivir sin saber para qué, sin saber por qué está vivo. Todos aquí tenemos un propósito de parte de Dios. Todos, la evidencia de que hay un propósito de Dios para tu vida es que estás vivo, es que estás respirando, es que tienes conciencia, tienes entendimiento. Esa es una evidencia más que clara de que Dios tiene un plan para tu vida. Cuando no lo has encontrado es frustrante, porque hay mucha gente que vive y dice: es que no sé, no le hallo sabor a la vida, es que nada me sabe bien, es que todo, ay, no sé, pastor, ¿para qué vivo? Híjole, eso es frustrante, eso es terrible. Peor que la muerte es la vida sin propósito. ¿Está conmigo o no? Uy, porque están muy... Mire lo que sigue diciendo. La revista Panamericana de la Salud Pública de California estudió a casi 2,000 ancianos californianos por 5 años, y ellos descubrieron que aquellos que asistían a la iglesia regularmente eran 36% fueron propensos a morir en ese periodo. Es decir, de los 2,000, el 36%, es decir, los que asistían a la iglesia, no murieron en esos 5 años. Un estudio de casi 4,000 adultos mayores de la revista Gerontología de Estados Unidos reveló que los ateos tenían una posibilidad significativa mayor de morir durante un periodo de 7 años, a diferencia de los que asistían regularmente a la iglesia. Fundamentalmente, las personas que tienen una fe en Dios viven más tiempo que los que no creen en Dios. Incluso si no acuden regularmente a una iglesia, pero tienen una fe puesta en Dios. Ahora, ojo con esto. La Sociedad Americana de Hipertensión en el año 2006 estableció un estudio
en donde los feligreses, los miembros de iglesias que tenían presión arterial más baja, fueron estos los miembros que revelaron que sus estudios estaban mejor de aquellos que no tenían una conexión con Dios. Su presión arterial era más baja, era mejor. Otro estudio en el hospital de Kansas City mostró que los pacientes que ingresaban con un problema en el corazón, pero que alguien más oró por ellos, aún sin conocerlos, mostraron una mejoría impresionante. En el hospital de Kansas City, lo que se hizo fue que a los pacientes con enfermedades del corazón se les tomaron obviamente los nombres, y entonces fueron con una iglesia y les dijeron: por favor, durante un año oren por estas personas. No los presentaron, no les dijeron quiénes eran, solamente les dieron sus nombres. Y así hicieron con un grupo de 50 pacientes y otros 50. Con 50 pacientes oraron por ellos y otros 50 pacientes no oraron por ellos. Ojo con esto. Según el estudio de la Universidad de Kansas, el hospital de Kansas, aquellos pacientes por los que se oró, aún sin que los conocieran, tuvieron una recuperación casi inmediata. Y aquellos por los que no se oró, le batallaron más tiempo. ¿Cómo ve? ¿Quién lo enseña esto? ¿Quién lo está diciendo? Los científicos. Y termina este artículo, dice: los ateos pueden burlarse de la fe todo lo que quieran, pero no pueden asumir que la ciencia está de su lado. ¿Sabe por qué? Porque la ciencia ha demostrado la veracidad de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que antes de que Galileo Galilei descubriera que la tierra era redonda, ya el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia, había descrito la circunferencia de la tierra? ¿Sabía usted que antes de que los científicos descubrieran que el cuerpo humano, especialmente el niño cuando nace, al octavo día es la etapa perfecta, cuando el cuerpo genera enzimas en donde si se sangra o desangra hay una mayor coagulación, y es en el octavo día solamente, no es en otro tiempo más que en el octavo día? ¿Y cómo fue que Dios le ordenó al pueblo de Israel que a todos sus hijos varones los circuncidaran exactamente al octavo día? Porque Dios sabía que ese era el día perfecto en donde no iba a haber una ¿cómo se dice? Hemorragia sanguínea. ¿Sabía usted, por ejemplo, que la Biblia describe el ciclo del agua mucho antes de que los científicos la describieran? La Biblia describe cuántos huesos hay en nuestro cuerpo antes que los científicos lo supieran. La Biblia enseña, de hecho, está muy de moda ahorita que los astronautas han descubierto que hace falta un día en la historia de la humanidad. Y ¿sabe una cosa? La Biblia nos dice en dónde está ese faltante. Es impresionante. Vean conmigo, impresionante. Usted y yo hemos basado nuestra fe, escuche, no en una filosofía. La fe que usted y yo tenemos no es una fábula. La fe que usted y yo tenemos no es un cuento de hadas, no es una religión. Vean conmigo, no es una religión. Mucha gente piensa que estamos aquí promoviendo, predicando una religión. No. Olvídese de eso. Sáquese de su mente que la religión le va a ayudar. Escúcheme, póngame atención acá, por favor. Ninguna religión, llámese como se llame, le va a ayudar al hombre a alcanzar su salvación. ¿Me está escuchando? Ninguna religión, por muy buena que sea, por muy buena que parezca, por muy loable, por muy hermosa, solamente hay un camino. Ese camino se llama, ¿cómo se llama? Ahora, ¿qué sucede cuando oramos y no pasa nada? ¿Por qué cuando oro no pasa nada? ¿Por qué me frustro? Te quiero enseñar esta tarde por lo menos 5 principios o 5 factores o 5 cosas que nos impiden o que son estorbos para seguir orando. Número 1, consecuencias de la oración no contestada. Cuando una oración no es contestada, se convierte en un obstáculo en el camino de la fe, porque la gente pone su expectativa en que esa oración se responda.
Pero como no se responde, entonces yo comienzo a dudar, es como con la máquina que le platiqué, ¿verdad? Como no me dio el refresco, ya no la vuelvo a usar. Como no me cobró correctamente el ticket, ya mejor no lo uso, comienzo a dudar. Exactamente lo mismo sucede cuando oramos y no hay respuestas en la oración. Yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí alguna vez han orado y no se ha respondido su oración? Levante su mano. Honestamente, levante su mano. Mire, yo la levanto. Yo he orado por muchas cosas que hasta ahorita no se han cumplido. Pero ¿sabe una cosa? Yo aprendí algo. Aprendí que cuando yo oro, yo debo de aprender, yo debo de confiar en que Dios tiene un mejor plan que el que yo pueda imaginarme. ¿Sabes una cosa? Si tu oración no ha sido respondida, escúchame, no es porque Dios no te haya escuchado, sino porque Dios tiene una mejor idea que tú, un mejor plan que tú, un mejor proyecto que tú. Y por eso muchas veces nuestras oraciones no son respondidas. Ahora, número 2, a veces la oración no se responde en la forma como tú esperas. ¿Cierto o no? Tú dices, Señor, quiero una casa, mira, de 3 recámaras con un patio, y por favor, y estás orando por una casa de 3 recámaras, un patio para el perro y un garage y todo el rollo. Y Dios te dice, no, mijo, no te voy a dar esa casa. Pero Señor, yo la quiero. No, mijo, no te voy a dar esa, porque yo quiero darte una casa de 5 recámaras con 2 patios y 3 garajes. Y a veces te frustras y dices, pero yo quiero la casa de 3, el huevito ese de 3 recámaras. Y Dios dice, mijo, si te la doy ahorita, te vas a perder la oportunidad de la que viene. Y a veces nos enojamos con Dios, porque Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Así que ten cuidado de estas artimañas del diablo. Número 1, en primer lugar, cuando no son respondidas nuestras oraciones, nos sentimos abandonados y aislados de Dios y creemos que Él no se preocupa de nosotros. ¿Cuántos han sentido así? Uy, no, le pedí y Dios no me respondió. Seguramente Dios no me escucha. Seguramente le caigo gordo a Dios. ¿Cuántos se han sentido así? Mira, que le caigas gordo a fulanito, perenganito, no significa que le caigas gordo a Dios. Es más, tú no le caes gordo a Dios, Dios te ama. Di conmigo, Dios me ama. No, dilo más fuerte, Dios me ama. Él nos ama a todos por igual. Por todos murió Jesucristo. A todos nos ama. Pero no todos responden de la misma manera al amor de Dios. ¿Me estoy explicando? No todos responden igual al amor de Dios. Entonces, número 1, ¿qué sucede cuando no respondemos o no se responden nuestras oraciones? Creemos que Dios nos ha abandonado. Mateo capítulo 7, verso 11, mira lo que dice. Mateo capítulo 7, verso 11 dice, pues si vosotros, siendo malos, le saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Dará qué? Ahora vámonos a Lucas capítulo 11, verso 13. Rápidamente, Lucas capítulo 11, verso 13. Mira lo que dice. Pues si vosotros siendo malos, les saben dar buenas cosas, buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Pero en otro pasaje, ¿qué decía? ¿Qué decía? ¿Y aquí qué dice? ¿Por qué Dios se habrá ocupado en poner en un pasaje que Él nos iba a dar el Espíritu Santo y en otro pasaje hablando exactamente de lo mismo, que Él nos iba a dar buenas cosas? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Bien sencillo. Porque tanto lo natural como lo espiritual vienen de Dios. Y Dios te puede dar ambas. Dios no está peleado con darte lo natural. Así como te da buenas cosas, también te da el Espíritu Santo. Así como te da buenas cosas para tu vida, para que seas efectivo en lo que Él te ha puesto a hacer en la tierra, también te da el Espíritu Santo para que seas guiado por su amor, para que seas guiado por Él, para que hagas exactamente lo correcto con las cosas materiales que Él te ha dado. ¿Me estoy explicando? Dios te da, escúchame bien, Dios te da buenas cosas, pero te da el Espíritu Santo para que con las buenas cosas que Dios te dio hagas lo correcto.
¿Tiene sentido o no? Todo lo que Dios te da es con un propósito. Digan conmigo, un propósito. Dilo más fuerte, un propósito. Todo lo que Dios te da es con un propósito. No lo vas a descubrir hasta que tengas al Espíritu Santo, que te revele: Señor, ¿para qué me dice esto? Dime cómo lo voy a administrar, dime cómo lo voy a cuidar, dime cómo lo voy a dirigir. Por eso es que no siempre Dios te da buenas cosas, porque tú prefieres las buenas cosas antes que el Espíritu Santo. Ay, jole. Voltea con tu vecino y dile: ¿estás oyendo? ¿Te está cayendo el 20? Juntamente con las buenas cosas te da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no la riegues, para que no la eches a perder. Dios te da una casa, ¿para qué? Señor, dime para qué me diste la casa. Dios te da un ministerio, ¿para qué? Dile: Señor, ¿para qué me diste el ministerio? Todo lo que Dios te da, escúchame bien, todo lo que tienes proviene de Dios. Qué altiva la gente, qué soberbia las personas que piensan que todo lo que tienen lo han obtenido por sus propios medios. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque si no fuera por el amor y la gracia de Dios, no tendrías salud, no tendrías inteligencia, no tendrías recursos, no tendrías relaciones para hacer lo que estás haciendo. La Biblia dice que todo lo que tenemos proviene de Dios. Por eso Dios te da buenas cosas y el Espíritu Santo, para que con la guianza del Espíritu Santo puedas aprovechar las buenas cosas que Dios te da y le puedas sacar el máximo provecho a las bendiciones de Dios a tu vida. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios este día? Vamos, vamos, exáltale. Número 2. Otra consecuencia de una oración no contestada es que cuestionamos el carácter de Dios. Cuando a alguien no se le responde una oración, inmediatamente puede llegar a cuestionar a Dios. Y puede decir: uy, Dios me falló. Uy, Dios me prometió y no lo hizo. Cuestionamos su carácter. Le tengo noticias: ninguno de nosotros podremos juzgar a Dios de injusto, porque Dios no es injusto. ¿Está conmigo o no? Él sabe por qué hace las cosas. Digan conmigo: Él sabe por qué. Dilo más fuerte: Él sabe por qué. Pero cuando una oración que tú hagas no se ha respondido, no te preocupes, no cuestiones su carácter, no cuestiones su integridad, porque Dios está trabajando. Dios sabe en qué momento responder tu oración. Tal vez no será en el tiempo que tú quieres, de la forma en que tú quieres, con las personas que tú quieres, pero Dios tarde o temprano responderá la oración que estás haciendo. En medio de tu lucha en la oración, no cuestiones su integridad, cree en Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya vimos: número 1, nos sentimos abandonados y aislados de Dios. Número 2, cuestionamos su integridad. Número 3, cuando una oración no es respondida, sentimos como que nuestras vidas están inestables. Hay inestabilidad. Y decimos: ¿qué va a pasar? No estoy muy seguro. He orado y no he recibido confirmación. Cuando tú has orado por algo y no te responde Dios, es el tiempo más inestable en tu vida, ¿cierto o no? Cuando tienes que tomar una decisión sobre si te vas a ir a vivir a otra ciudad y Dios no te ha respondido, estás en una incertidumbre constante. Cuando tienes que tomar una decisión: ¿me caso con este hombre o no me caso? Y dices: es que está bien guapo. Ay, es que mira cómo besa. Pero no tiene que ofrecerte, o no es la persona para ti, y estás dudando, y tú dices: Señor, respóndeme. Quisieras que Dios en persona bajara y te dijera: ese chico es tuyo. ¿No? ¿Cierto o no? Cuando estás en espera de una oración, estás en un tiempo inestable, intranquilo, y dices: Dios, ¿por qué no me respondes? Fíjese, aquí es en donde mucha gente se desvía. Póngame atención, escúcheme acá, por favor. Porque mucha gente, en su afán de recibir una respuesta, y como Dios no le ha respondido, entonces puede llegar y puede ir: oye, pues yo conozco a fulanita que es medium. Ella tiene la respuesta a tu problema, ve y visítala. Y ahí va la persona. Como Dios no le ha respondido, es muy propensa a que vaya a consultar otras cosas. ¿Me estoy explicando? Por eso la gente consulta el tarot, consulta el horóscopo. Me da risa que cristianos crean en el horóscopo.
A lo mejor usted no lo cree. Y digo, no vienen a la iglesia y no vinieron el día de hoy. Pero hay muchos cristianos que siguen creyendo en lo que les dice Walter Mercado. Es más, no salen de su casa sin haber escuchado su horóscopo. Qué estupidez, perdóneme que se lo diga. Pero tu destino no lo determinaron las estrellas. Tu destino está determinado por el poder y por la mano de Dios. ¿Alguien puede glorificar a Dios en esto? Pero mucha gente que ignora la palabra no sale si no ve hoy. Y con la bruja esta, ¿cómo se llama la del Canal 2? Almira, ¿o cómo? ¿No? ¿Cómo se llama? Misada, misa pisada en el nombre de Jesús. No lo digo ahorita. Pero entonces comienzan, a ver, ponle el 2, a ver qué dice. No me voy a trabajar sin escuchar lo que dice Misada. Y ahí está, ¿verdad? Aries, el día de hoy vas a encontrar. Y ahí está el Aries. Capricornio, hoy vas a tener una cita de trabajo importante. Y el Capricornio, ¡ay, qué padre! Acuario, y ahí está, al pendiente de su signo. No le importa ningún otro más que el suyo. ¿Cierto o no? Y luego le dice, Piscis, hoy encontrarás el amor de tu vida. Y dices, ¡wow! Y sale buscando el amor de su vida. ¿Sabe una cosa? Quien se cree esas mentiras del diablo, quien se cree esos engaños del diablo, rápido cae en una trampa de Satanás. ¿Quieres saber lo que te depara tu destino? ¿Quieres saber lo que Dios dice de ti? Toma su palabra. Toma la Biblia. No salgas de tu casa sin haber leído una porción de la Escritura y aplicada a tu vida. ¿Prefieres escuchar a Walter Mercado, que te da todo lo que te sobra? No inventes. Escucha la voz de Dios. Y mucha gente, cuando su oración no es respondida, inmediatamente va a consultar a brujos, a hechiceros, consulta a la ouija, consulta al horóscopo, porque como Dios no le respondió. Voltea con tu vecino, vele la cara. No tendrá cara como que consulta muertos. No tendrá cara como que consulta el horóscopo. Yo aquí estoy viendo 2 que 3 que yo creo que sí consultan. Número 4. Cuando una oración no es contestada, llegamos a conclusiones prematuras acerca de nosotros mismos. Escucha, cuando no contesta Dios una oración nuestra, llegamos a pensar, es que no soy lo suficientemente bueno para que Dios me responda. Wow. Escúcheme aquí, por favor. Escuche esto, por favor. Hay mucha gente que piensa que la oración que está haciendo a Dios la está haciendo fundamentada en su propia justicia. Y dice, es que hoy no he leído mucho en la Biblia, es que hoy como que no he ido mucho a la iglesia, estoy seguro que si oro Dios no me va a escuchar. Le digo por qué. Porque tu oración no está fundamentada en tu propia justicia, sino en la justicia de Dios. La Biblia dice, escúchame, la Biblia dice, la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Oración eficaz del justo, 3 elementos para una respuesta en la oración. Digan conmigo, 3 elementos. No, se me hace que no quiere aprender este día. ¿Cuántos quieren aprender? 3 elementos para una oración contestada. Dice la Biblia en Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice la Biblia en Santiago, ¿tienes alguna necesidad? ¿Hay algún problema? Pídesela a Dios, ora a Dios, pero pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que va y viene, es inestable. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. 3 elementos. ¿Tienes una necesidad? Busca a Dios en oración. Número 2, esta oración tiene que ser eficaz. Tiene que ser. Y sabes una cosa, para hacer oraciones eficaces no hay más que tomar la palabra de Dios y en base a la palabra de Dios comenzar a declarar su palabra en mi vida. Esa es la oración más eficaz.
¿Cómo es esto, pastor? Bien sencillo. Le abro la Biblia, por ejemplo. Le abro la Biblia en Salmo capítulo 65. Y dice: qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece en Sión. Cumpliremos los votos que te hemos hecho. Si yo tomo esta palabra y digo: Señor, ayúdame a cumplir tus promesas. Yo me tomo de tu palabra para cumplir tu palabra. Y luego sigue diciendo: porque tú respondes a nuestras oraciones, todos nosotros tenemos que acudir a ti. Entonces yo tomo esta parte y digo: Señor, tu palabra dice que tú respondes mi oración. Aquí dice, mira, aquí dice, léelo, Dios, aquí está. ¿Me estoy explicando? A lo mejor estoy siendo medio exagerado, un poquito nomás. Pero lo que yo le quiero decir, cuando usted toma la palabra de Dios para que sus oraciones estén basadas en esta, escúcheme, Dios no va a poder hacer otra cosa más que decir: es cierto, yo lo dije, yo lo establecí, yo lo hablé, yo lo voy a cumplir. ¿Sabe una cosa? Porque Dios no es mentiroso. Dios no es. Tal vez tu familia te pueda mentir. Tal vez tu esposo sea un mentiroso. Tal vez tu padre sea un mentiroso. Tal vez tus amigos sean mentirosos, el pastor. Pero Dios jamás va a mentir en lo que ha prometido. ¿Me estoy explicando? Entonces, la oración eficaz del justo. Tercer elemento: justicia. Escúchame, no es tu justicia, no es lo bien que te has portado, no es lo mucho que sabes de Biblia, no es lo mucho que vienes a la iglesia, no es lo mucho que oras. Es por medio de la justicia de Dios. La Biblia dice que hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestra fe en Él. Cuando tú quieres venir delante de Dios y orar en tu propia justicia, la Biblia dice que tus obras, que mis obras, tu justicia, mi justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Cuando una persona viene argumentando su propia justicia, olvídese, Dios mira eso como una inmundicia. Tú no puedes venir delante de Dios diciendo: Dios, es que yo he sido muy bueno, es que me he portado bien, mira cuántos diezmos he dado a la iglesia, mira para cuántos metros de terreno aporté, por eso me vas a contestar mis oraciones. Diga conmigo: no. Diga más fuerte: no es así. Claro que Dios ve tu ofrenda, claro que Dios ve tu actitud, pero en la base en la que tú estás parado no es en tu justicia, sino en la justicia de Dios. La Biblia enseña que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Sabes qué significa esto? Te lo voy a poner bien sencillo. Un trapo de inmundicia en la antigüedad es como en la actualidad una toalla sanitaria. Y Dios compara nuestra justicia, nuestras propias obras con eso. Es una asquerosidad, ¿cierto o no? No queremos, es más, hasta parece ofensivo pensar en ello en una reunión. Pero eso dice la Biblia. Nuestras obras, nuestra justicia delante de Dios no sirven para nada. Por eso es cuando tú y yo oramos, no nos paramos en nuestra justicia, nos paramos en la justicia de Dios. La Biblia dice que Él nos ha justificado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que eres justo? No solamente Jesús te quitó el pecado, Jesús te imputó justicia. Significa que Dios te ve como si jamás hubieras pecado. Eso es la justicia de Dios. ¿Está conmigo o no? Es mucho más que solamente ser perdonado de mis pecados. Mucho más. ¿Tiene que ver con qué? Con haber sido justificado. Él me presenta justo delante de mi Padre. Entonces, ¿qué significa esto? Significa cuando yo venga delante de Dios, si Dios no me responde por alguna razón, yo no tengo por qué sentirme mal. Seguramente Dios tiene algo mejor para mí. ¿Me estoy explicando? Porque muchos acá nos hemos sentido mal. Hemos dicho: Señor, no he sido lo suficientemente bueno, no he ido lo suficiente a la iglesia, no he participado lo suficiente en algún ministerio, por eso no me respondes. No, claro que no. No es por eso. Si tú eres comprado y lavado por la sangre del Cordero, ten la certeza de que Dios va a responder a sus promesas sobre tu vida. Ojo con esto: no será en tu tiempo, no será en tu modo, no será en tu forma, pero de que Dios responde, responde.
Y número 5, por último, cuando no vemos una oración contestada, comenzamos a dudar de que Dios nos pueda usar. Y decimos, no, es que eso es para los superungidos. Háblenle al pastor. O de esas veces que dicen, pastor, tú que estás más cerquita de Dios, ora por mí. Escúchame, tú no necesitas al pastor, no me necesitas. Usted, ¿me estoy explicando? A mí Dios me dio esta obra, Dios me puso aquí. Ninguno de ustedes me puso, a mí Dios me puso. Y le digo la verdad, no quería. Yo no quería. Yo estaba bien a gusto tocando un instrumento, dirigiendo alabanza. Estaba bien a gusto viajando, tocando, haciendo conciertos con la otra banda que teníamos. Bien a gusto, yo quería ser músico. Y Dios me dice, chiquillo, véngase para acá. No solamente va a ser músico, va a ser mi siervo. Y Dios me escogió. ¿Usted cree que yo quería? Al principio no, pero ahora no concibo mi vida sin hacer esto. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. No todos son llamados a pastorear, no todos son llamados a liderar, no todos son llamados a dirigir, pero todos somos llamados para servir a Dios. ¿Me estoy explicando o no? ¿Está conmigo o no? Así que la próxima vez que ore, que tiene que ser constante, no se preocupe si no se resuelve su oración, si no es inmediata, de que Dios responde. ¿Sí o no, Cari? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo, Felipe? Mucho tiempo orando por una respuesta. A Dios. ¿Alguien puede glorificar al nombre de Dios por esto? Que tú traes sanidad,
que tú traes restauración, que tú traes vida, que tú traes gozo a cada área de su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, los cubro con la sangre del Cordero y levanto murallas de protección alrededor de ellos, y declaro en el nombre de Cristo Jesús que toda buena dádiva, todo don perfecto del cielo desciende sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Y aquellos que han estado orando por algo y que no lo han visto hecho una realidad, yo te pido, Padre, no permitas que se desanimen, no permitas que el diablo siembre pensamientos negativos, no permitas que se desesperen, al contrario, que sigan perseverando en la oración hasta que reciban lo que tú les has prometido. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: vamos a terminar este tiempo. Vamos a cerrar esta reunión con algo que es súper importante, que es: vamos a tomar la Eucaristía, el pan y el vino. Si usted no ha nacido de nuevo, por favor le pido, absténgase de tomar el pan y el vino. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no tiene una fe firme en el Señor, no le ha entregado su corazón a Jesús, mejor absténgase de tomar el pan y el vino. La Biblia dice que quien come el pan y bebe de la copa indignamente, sin discernir el cuerpo de Jesús, dice la Biblia, juicio come y bebe para sí. ¿Cuál es el requisito para tomar el pan y el vino? Que usted haya nacido de nuevo, que usted le haya entregado su corazón a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Si usted ya lo hizo, usted puede participar de esto. Si no lo ha hecho, le invitamos a que abra su corazón, a que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, es jugo de uva, es pan. No existe eso de la transustanciación. Eso fue un invento de la tercer siglo de la era cristiana, en uno de los sínodos o concilios de la iglesia tradicional, en donde determinaron que eso era el cuerpo de Cristo literalmente. Sin embargo, si eso fuera así, se contradice con la Biblia, porque la palabra de Dios enseña en Hebreos que el sacrificio de Jesucristo fue hecho una sola vez y para siempre. Así que no es el cuerpo físico, solamente es un símbolo, es un símbolo que nos recuerda el sacrificio de Jesucristo. Esta es una de las dos ordenanzas que Jesús dejó para la iglesia. No hay sacramentos en la iglesia, hay ordenanzas. La primera ordenanza fue el bautismo, que todos los que creyeran en él se bautizaran. La segunda ordenanza es esta: tomar el pan y el vino. Dice la palabra: cada vez que se reúnan, cada vez que se junten, tomen el pan y el vino. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Para recordar que Jesucristo murió por nosotros, que resucitó, pero que Jesucristo viene por su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Somos todos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que, una vez dicho esto, instruyéndole en esto, vamos a tomar el pan y el vino. Nada más esperamos que todos tengan. ¿Ya todos tienen pan y vino? A ver, ¿a alguien le falta algo? A ver, vamos rápidamente a repartirlo. Nos hicieron falta manos, muchachos, o charolas. A ver, aquí yo necesito eso. Gracias, Gigi. Puedes compartir el pan con tu esposito si gustas, o si no, ahorita pide otro. Bien, ahí está. Ok. Ustedes me dicen cuando ya. Cierre sus ojos mientras están repartiendo. Si a usted le hace falta algún elemento, levante su mano para pedirlo. Si no, vamos a ponernos delante de Dios esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hemos visto cómo la oración funciona. La oración tiene poder. Padre, ahora oramos por nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, por la justicia, por tu salvación. Vamos a tomar el pan y el vino. Lo queremos hacer dignamente, honrándote y respetándote. Permite, Señor, que al momento de comerlo y de tomarlo podamos recordar que tú estás pronto para venir por una iglesia limpia y sin mancha. Gracias por escogernos como tus hijos. Gracias por salvarnos. Gracias por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Bendecimos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. La noche que Jesús fue entregado, dice la Biblia, que se reunió con sus discípulos en un lugar, en un aposento.
iban a tomar el pan y a beber la copa, iban a cenar. Era una cena entre ellos, con pan sin levadura. Y dice la Biblia que entonces Jesús, de una forma simbólica, tomó el pan y lo partió, lo rompió. Y cuando lo rompió, lo partió, dijo: tomad, comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cuando usted y yo hemos ofendido a Dios con nuestros pecados, Jesucristo tomó en la cruz del Calvario nuestros pecados, y por nuestros pecados Jesús fue crucificado. Literalmente fue partido. A eso se refería cuando dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él entregó su cuerpo a fin de que tú y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. Le damos gracias a Dios por ello. Padre, gracias te damos por enviar a tu Hijo Jesús, el pan del cielo. Tu palabra dice que quien coma de él nunca más tendrá hambre, y tendremos participación con él en la gloria. Bendecimos este pan, que sigue siendo pan. Sin embargo, recordamos con esto tu sacrificio y tu regreso por nosotros en Cristo Jesús. Amén. Comamos el pan.